Hola, vamos a resolver otro problema en el que tengamos que averiguar unos números. El enunciado es el que veis en pantalla. Nos mandan calcular tres números enteros consecutivos de tal manera que la suma del mayor y el menor exceda al mediano en 20 unidades. Como hemos dicho siempre, lo primero que tenemos que tener claro es el enunciado. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué datos me están dando? ¿Qué condiciones tengo? No lo sé, pero igual algunos de vosotros la palabra exceder no la tenéis muy clara. No lo sé. Espero que sí, pero podría ocurrir. Entonces, esa es una palabra clave. ¿Qué significa exceder? En este caso, quiere decir que la suma del mayor y el menor supera al mediano en 20 unidades. Es decir, que la suma del mayor y del menor esa suma es 20 unidades mayor que el tercero de los números, que el mediano. Bien, entonces podemos ya empezar a resolver el problema. Nos mandan a averiguar tres números. Por lo tanto, podemos pensar que a esos números que tenemos que averiguar les podemos llamar X y Z, ya que son tres números, planteamos tres incógnitas. Esa es la primera idea, seguramente, pero también es cierto que nos tenemos que acordar que si yo planteo tres incógnitas, para averiguarlas necesitaremos tres ecuaciones. Recordad que siempre tengo que tener tantas incógnitas como número de ecuaciones, tantas ecuaciones como número de incógnitas. Y si yo necesito tres ecuaciones por tener tres incógnitas, ¿sabemos resolver ese sistema que plantearíamos? Parece que el tema está un poco crudo. Además, recordad que tendríamos que buscar tres condiciones. Esas tres ecuaciones saldrían de tres condiciones que hay aquí. Y no parece que haya muchas. Y además, tenemos garantizados que estos tres números que yo he escrito aquí, estas tres incógnitas, representan tres valores consecutivos. Porque yo tengo aquí tres incógnitas, representan tres números cualesquiera. Es decir, que podrían ser el -13, el 2 y el 55. O el -8, el -6 y el 112. Es decir, aquí no he escrito yo nada que me garantice que esos números sean consecutivos. Con lo cual, si antes íbamos mal, ahora peor. Ahora peor. Hay que pensar de otra forma. Esto no es un buen camino. No hemos elegido bien. Podemos detenernos en esta cuestión. ¿Qué forma tienen o cómo son tres números enteros consecutivos? Una cosa que podéis hacer siempre en la resolución de problemas es plantearos una posible solución. Es decir, ¿cómo serían esos tres números que me están pidiendo? Si son enteros y son consecutivos, ¿quiénes podrían ser o quiénes son tres números enteros consecutivos? Pues, por ejemplo, 5, 6 y 7. O -10, -9, -8. O 113, 114, 115. Fijaos en qué es lo que pasa.
Y tener siempre presente esto. Si yo planteo tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. Por lo tanto, cuantas menos incógnitas yo escriba, menos ecuaciones voy a tener que buscar. Entonces, si con tres incógnitas el tema va mal, ¿podríamos escribir esos tres números que me están pidiendo con menos incógnitas? Vamos a pensar que llamamos x al más pequeño de los números. ¿Quién sería el siguiente número? Si es consecutivo, ¿cómo lo podría escribir? Si un número fuera el 25, ¿quién sería el siguiente número? Eso siempre lo podéis hacer. Siempre podéis pensar en valores concretos, reales, conocidos. Y eso os puede dar una idea de cómo trabajar con el lenguaje algebraico. Efectivamente, si yo llamo x al número más pequeño, el siguiente, el mediano, lo llamaré x más 1. ¿Y quién será el mayor? X más 2. Fijaos, ya tengo escritos mis tres números, pero con una sola incógnita. Entonces, solo voy a tener que buscar una ecuación. No voy a necesitar tres, como hicimos según empezamos a pensar en este problema. El problema no es algo inmediato, no es algo que salga a la primera. A veces tendremos que dar marcha atrás. A veces el camino que hayamos elegido no será correcto o no será bueno. Y deberemos retroceder y volver a empezar pensando de otra forma. Pues bien, si yo ya tengo aquí escritos los tres números, ahora nos falta plantear la ecuación, la relación. Pensad siempre que una ecuación es la manera de relacionar mis incógnitas con los datos que nos está dando el problema. Y aquí hay cosas que todavía no hemos utilizado. Esto no lo hemos usado. Que la suma del mayor y el menor excede al mediano en 20 unidades. La suma del mayor y del menor supera en 20 unidades al mediano. ¿Cómo puedo escribir eso? Pues de entrada, la suma del mayor y del menor es esta. Supera. Es decir, que la diferencia que hay entre esa suma y el mediano va a ser de 20 unidades. La diferencia. ¿Qué es la diferencia? La resta. Una resta. La resta de esa suma con el mediano, ¿cuánto nos dicen que es? Fijaos, la resta de esta suma con el mediano es 20 unidades. Es el verbo ser. ¿Cómo traducimos el verbo ser muchísimas veces en matemáticas? Con un igual. El verbo ser es equivalente a un igual. 20 unidades. Fijaos, ya hemos construido la ecuación. Ya hemos relacionado las incógnitas, o la incógnita en este caso, las expresiones algebraicas que nosotros hemos introducido con los datos que me da el problema. Ahora solo nos falta resolverlo. Es una ecuación muy sencilla, este paréntesis sobra, y este menos delante de un paréntesis, lo que me está diciendo es que tengo que escribir el opuesto de cada uno de estos. Por lo tanto, x más x menos x nos da x, y 2 menos 1 nos da 1. Es decir, que x más 1 igual a 20. Con lo cual x es 19. Y si x es 19, el x era el número más pequeño. Por lo tanto, ¿quién es la solución de este problema? Si el número más pequeño es el 19, el siguiente es el 20 y el último, el mayor, el 21. Y fijaos cómo estos tres números enteros efectivamente son consecutivos y cumplen la condición que nos decían. La suma del mayor y el menor, es decir, la suma de 19 y 21, que es 40,
excede al mediano en 20 unidades. Efectivamente se cumplen las condiciones, con lo cual hemos resuelto favorablemente o bien este problema. Y fijaos que aunque me pedían tres cosas, tres números, lo hemos resuelto con una ecuación muy sencilla, porque hemos expresado esos tres números con una sola incógnita. Recordad, cuantas menos incógnitas, menos ecuaciones tendré que buscar, menos condiciones deberé interpretar o sacar del enunciado.